Hola, hola a cada uno, cada una de los y las estudiantes. Bienvenidos nuevamente a su canal. Le habla el profesor Wenel Novas y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos y de enseñanzas. Hoy toca el turno a la potenciación para los números enteros y los números racionales. Vamos a tocar dos conjuntos numéricos, tanto los enteros, que comprenden los negativos, el cero y los positivos, desde el infinito y hasta el infinito, y los números racionales, que son otro conjunto donde se encuentran los números fraccionarios y decimales. De este último vamos solamente a tocar lo que son los números fraccionarios, es decir, las fracciones. También vamos a ver lo que son la definición de la potenciación, qué es la potenciación, cómo se define la potenciación, y también vamos a ver las operaciones más básicas. En este video solamente vamos a tocar las más básicas de la potenciación. En otro video, en la segunda parte, nos tocaría la suma, la resta, la multiplicación y la división de potenciación o de potencias, tanto para números enteros como para números racionales. Muy bien, para dar seguimiento a esta clase, como siempre vamos a compartir con ustedes algunas competencias que nos interesan desarrollar y que ustedes mismos desarrollen a lo largo de esta clase o a partir de esta clase. Y en primer lugar está que usted pueda plantear soluciones a diferentes situaciones que se le puedan presentar en su medio, en su cotidianidad, usando lo que son los sistemas numéricos, que son los conjuntos de números, tales como los números enteros y los números racionales. Pero también que usted pueda mostrar autonomía en la búsqueda de esas soluciones, que implique el conocimiento de los números reales, representando diferentes tipos de soluciones, utilizando diferentes tipos de criterios. Los números reales es un conjunto numérico superior que abarca estos dos conjuntos numéricos. Así que esto es lo que queremos que ustedes comiencen a desarrollar. Nos interesa desarrollar esto en ustedes y que ustedes comiencen a desarrollarlo también. Muy bien, para comenzar a desarrollar las competencias que habíamos hablado, lo primero es saber qué es la potenciación. La potenciación es una operación matemática que consiste en expresar de manera reducida la multiplicación repetida de un mismo factor o de un mismo número. También la potenciación es la operación que consiste en multiplicar un número llamado base, número que se llama base, cuantas veces lo indique el exponente. Es importante saber y guardar estos dos nombres porque lo vamos a utilizar mucho. Agreguemos estas dos palabras a nuestro lenguaje. Más adelante les presentaré también la definición tanto de base como de exponente en la matemática y en esta operación matemática. Algunas de las propiedades de la potenciación es que cuando la base es negativa y está acompañada de un exponente par, la potencia, o sea, el resultado, sale positivo. Caso contrario, cuando la base es negativa, pero el exponente es impar, no tiene mitad exacta, la potencia o el resultado sale negativo. Bien, ahora, ¿qué es la base? La base en la potenciación, en esta operación matemática y en matemáticas, significa que es el factor que se multiplica por sí mismo cuantas veces diga el exponente. Pero ahora, ¿qué es el exponente? El exponente es el que indica, el que dice, el que ordena
cuántas veces se va a multiplicar la base. En esta ilustración podemos ver de manera más clara, de manera más exacta, qué papel juega cada quien en esta operación, qué es la base. Para decirlo de manera más llana, más común, más coloquial, la base es este número grandote que aparece acá, y el exponente siempre va a ser este número pequeñito o chiquitico. En este caso, acá de este lado tenemos lo que se conoce como potencia. La potencia no es más que el resultado de haber multiplicado esta base 4 veces por ella misma. De este lado tenemos un desarrollo, se podría decir, de qué fue lo que pasó con este 2 y con este 4. En algunas ocasiones, cuando somos nuevos en este tema, cuando se nos presenta por primera vez, podemos confundirnos de operación y multiplicar 2 por 4, que en ese caso nos daría 8. Y como ustedes pueden ver acá, no es 8, ni siquiera es 2 por 4, sino que el exponente es un mero indicador. Sencillamente está ahí para decirte a ti, decirme a mí, decirle a cualquiera cuántas veces se tiene que multiplicar esta base. No te está diciendo multiplícalo a ellos dos, no, sino te está diciendo multiplica esta base las veces que yo te estoy diciendo. En este caso tenemos 2 por 2 quedan 4. Ese 4, ese resultado se multiplica de nuevo por 2, ahí te da 8, y ese resultado, ese 8 se multiplica de nuevo por 2, y ahí es cuando surge el 16. Y así es como se obtienen todas las potencias. Esta es la manera que yo recomiendo que sea ejecutada al principio. Cuando usted esté comenzando con este tema, les recomiendo que desarrolle la potencia antes de arrojar un resultado. Si bien es cierto que puede utilizar la calculadora para poder desarrollar y tener más habilidad, más agilidad y mayor competencia, les recomiendo que primero lo haga de manera manual antes de acercarse o depender de la tecnología. Porque esta, a pesar de ser buena, en muchas ocasiones limita nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestro intelecto. Es un consejo que les doy para que sean más ágiles en la matemática. Bien, vamos a observar, vamos a tener pendiente entonces algunos casos diferentes dentro de la potenciación, casos que se pueden dar, casos con los cuales usted se va a encontrar. El primer caso es que cuando las bases, como la anterior, sea positiva y el exponente también sea positivo, obviamente la potencia será positiva. Cuando la base es negativa y el exponente es par, como lo habíamos dicho anteriormente, la potencia también será positiva por la misma ley de los signos. Así como se multiplica la base, también el signo es afectado por el exponente. En caso de que sea negativo, nosotros diríamos menos por menos, eso nos daría más. Y luego entonces procederíamos con la potencia. Ahora, si el caso de la base es negativa, pero el exponente es impar, por ejemplo, menos 2 al cubo, menos 2 a la tercera potencia, ahí sería menos por menos, queda más, ese más por el menos que sigue, entonces daría menos. Otro caso sería cuando el exponente es negativo. Cuando el exponente es negativo, que es uno de los casos que usted pudiera decir que es más difícil, aunque en realidad todos son sencillos una vez que usted se lo aprende, se expresa la inversa y se resuelve lo indicado. Más adelante veremos ejemplos de esto. Y por último, podemos ver cuando el exponente es 0. Sencillamente la potencia, no importa cuál sea la base, siempre será 1. Bien, continuando con esta clase, vamos a ver cada uno de los
diferentes casos que se pueden presentar. En esta ocasión vamos a ver cuándo los exponentes y las bases ambos son positivos. Como se puede notar acá en este primer ejemplo, 4 al cuadrado sería 4 por 4 y eso nos da 16. Como todo está positivo, por lo tanto el resultado será positivo. También tenemos este segundo caso, que es una fracción elevada a una potencia que se puede dar. Desarrollamos todo, tanto el numerador como el denominador deben ser tomados en cuenta porque ambos son afectados por el exponente, deben ser desarrollados. Por eso tenemos acá 2 por 2 que nos da 4 y 4 por 2 que nos da 8 en el numerador, 4 por 4 que nos da 16 y 16 por 4 nos da 64 en el denominador. Por otra parte, tenemos también cuando la base es quien está negativo. Tenemos menos 5 al cuadrado, como les había dicho, menos por menos nos daría más, se pondría acá, aunque no se marque. 5 por 5 nos daría 25. El exponente afecta tanto la base como el signo de esta. Otro ejemplo en esta fracción sería lo siguiente. Tenemos exponente par, tanto el 2 como el 4, y así seguiría si fuera 6, si fuera 8. Si la base es negativa, pero el exponente es par, el resultado siempre será positivo. Menos 3 cuartos o 3 cuartos negativos a la cuarta potencia se desarrollaría de esta manera: 3 por 3 por 3 por 3 ahí, 3 por 3 por 3 por 3, esto nos daría 81, y 4 por 4 por 4 por 4, lo cual nos daría 216. Muy bien, continuamos entonces cuando la base es negativa, pero el exponente es impar. Cuando el exponente es impar, es decir, 3, 5, 7, 9, que no tenga mitad exacta, también afecta tanto a la base como a su signo. En este primer ejemplo podemos ver lo siguiente: menos por menos, de acuerdo a la ley de los signos, es más, es positivo, pero ese positivo multiplicado por este negativo, al final nos queda un resultado negativo. Luego tan solo nos quedaría multiplicar las bases. 5 por 5, 25, y ese 25 por 5, 125. También tenemos acá 3 cuartos negativos, pero en esta ocasión a la tercera potencia también. 3 por 3 por 3 que nos daría 27, y 4 por 4 por 4 que nos daría 64. En este caso en específico tenemos también signo negativo por las mismas razones que ya había explicado. Por otro lado, tenemos este caso cuando el exponente sea par o no. Si el exponente es negativo, lo que hay que hacer es invertir, aplicar la inversa a lo que aquí tenemos, y entonces se puede resolver lo que se indica. En una fracción tan solo tenemos que invertir el numerador, ponerlo como denominador, y el denominador ponerlo como numerador. Nos daría de 2/5 a la menos 3, nos quedaría 5 medios a la tercera potencia. Fíjense cómo ya el signo negativo acá desaparece, porque se hizo una inversión, se invirtió esta situación que teníamos aquí, se expresó de manera positiva, de manera inversa.
Luego se hace normal, se desarrolla la potencia, el numerador se desarrolla, el denominador se desarrolla, se multiplican y tenemos acá el resultado final. Por otro lado, con los números enteros pasa algo curioso, y es que debemos agregar en el numerador la unidad, el número 1, y en el denominador la potencia que teníamos acá, la operación que teníamos aquí. Aquí tenemos 6 a la menos 2. Una vez realizada la inversión o el producto inverso, sería 1 sobre 6 a la 2, 6 al cuadrado, lo cual se desarrolla de manera común, de manera normal, y nos da 1 sobre 36. Por otro lado, también podemos ver cuando sencillamente el exponente es 0, la potencia o el resultado es 1. No importando la base, el exponente siempre será 1. La potencia, perdón, siempre será 1. Y como todo en la vida, si no se practica, se olvida. Aquí les dejo unos cuantos ejercicios con cada uno de los casos que habíamos expuesto para que practiquen un poco y se puedan ir fortaleciendo en esta importante área de la matemática. Como siempre, la bibliografía para todo aquel que quiera ampliar la información que desde aquí le brindamos, ahí la tienen. Ese es el sitio desde donde sacamos la información. También en la descripción tendrán un enlace que los llevará directamente a una autoevaluación, para que a partir de ahí usted pueda autoevaluarse y saber qué tanto aprendió o no de manera teórica en este video. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga.